La construcción de la nueva refinería Olmeca en Dos Bocas, Paraíso Tabasco, ha sido un gran hito en la historia de México. Esta magna obra ha requerido años de esfuerzo y dedicación por parte de ingenieros, trabajadores y funcionarios de gobierno, pero finalmente se ha convertido en una realidad que enorgullece a todo el país. La refinería Olmeca es una muestra del talento y capacidad de los trabajadores mexicanos, quienes han demostrado su habilidad en la construcción de esta impresionante infraestructura. La nueva refinería Olmeca en Dos Bocas será una pieza clave en el desarrollo económico y energético de México. Estamos ansiosos por ver los grandes logros que vendrán gracias a su producción. Actualmente, se está llevando a cabo un intenso proceso de pruebas y capacitación para asegurar que todo esté en óptimas condiciones para el inicio de operaciones, ya que la refinería está a punto de iniciar. Recordemos que en 2019 comenzó la construcción de la refinería Olmeca, la cual finalizó su etapa constructiva el 1 de julio de 2022. Actualmente, se encuentra en proceso de integración de los 6 paquetes en los que se dividió la obra, trabajando conjuntamente con empresas como ICA, Samsung y Techin, para conectar los equipos de forma eléctrica, electrónica y mecánica. La producción de la refinería comenzará en julio de 2023 con una capacidad de procesamiento de 128,000 barriles diarios de petróleo crudo. En septiembre del mismo año, comenzará su segunda etapa, aumentando su capacidad de procesamiento a 306,000 barriles diarios en 2024, de los cuales 280,000 serán de gasolina y diésel. La refinería cuenta con 17 plantas de proceso, 54 tanques verticales, 36 esferas en el área de almacenamiento y más de 90,000 equipos en sitio. Según la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale, se ha concluido la integración de la planta isomerizadora de pentanos, la planta de tratamiento de agua y el gasoducto, asimismo la planta hidrodesulfuradora de naftas, que produce gasolina de ultra bajo azufre, y la planta hidro de diésel, están en proceso de integración. El sistema de generación de vapor ya está en operación, permitiendo la limpieza de las tuberías y las pruebas en los equipos con cerca de 80,000 válvulas. Recientemente se finalizó un evento de seguridad, salud y protección ambiental en la refinería Olmeca, donde se enfatizó la participación de los trabajadores en la integración de los equipos y el funcionamiento de la refinería. La política energética de esta cuarta transformación requería un cambio radical, tal como lo hizo el general Lázaro Cárdenas del Río hace 85 años. Y precisamente eso es lo que este gobierno ha hecho. Coordinados por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, quien como un capitán de barco nos conduce a puerto seguro, después de haber pasado por tormentas y vendavales. En estos 4 años de gobierno se ha trabajado con una visión nacionalista y soberana, buscando en todo momento la autosuficiencia energética en beneficio de los mexicanos. La política cambió. Hoy trabajamos en nuevos proyectos para producir nuestras gasolinas y combustibles. Fuimos al rescate de nuestras refinerías que estaban en completo abandono y con ello poder revertir la importación que solo beneficia a intereses de particulares y de grandes empresas transnacionales. Y no solo nos conformamos con rescatar las refinerías existentes, sino que con la responsabilidad que nos demanda el pueblo de México y la visión transformadora de este gobierno, se adquirieron el total de las acciones de la refinería de Deer Park. La nueva refinería Olmeca Dos Bocas en Paraíso Tabasco es una realidad y un orgullo para los mexicanos. Nos ha dignificado y colocado en la cúspide mundial. En este año se dará la primera producción de esta magna obra. Como siempre lo ha sido, Pemex está al servicio de la patria. Hemos asumido la responsabilidad que la historia nos demanda: proteger y nacionalizar el litio, recurso natural que estamos heredando a esta
inversiones que servirán para la transición energética. Frenamos la entrega desmedida del petróleo y la electricidad que los neoliberales habían vendido al mejor postor bajo el argumento de atraer inversiones para sacarnos de la pobreza. Nada más falso que eso. Podemos decir que el legado que nos dejó el general Cárdenas está cabalmente cuidado y con esta cuarta transformación juntos estamos haciendo historia con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. En esta breve historia hay enseñanzas mayores. La principal es que solo con el pueblo, solo con el apoyo de las mayorías, se puede llevar a cabo una transformación popular para hacer valer la justicia y enfrentar a los reaccionarios que se oponen a perder privilegios. Por eso, hoy de nuevo, manifestamos, exclamamos a los cuatro vientos: nada de zigzaguear. Sigamos anclados en nuestros principios. Reafirmemos la decisión y el rumbo que hemos tomado desde que inició el gobierno. No a las medias tintas. No aceptaremos nunca que en México se imponga una minoría a costa de la humillación y el empobrecimiento de las mayorías. También hemos orientado nuestros recursos y esfuerzos para alcanzar la autosuficiencia alimentaria y la autosuficiencia energética. En esto último, como aquí informó la secretaria de Energía y el director de Pemex, podemos asegurar que se está garantizando la soberanía petrolera. El año próximo no vamos a comprar gasolina, ni diésel, ni otros petrolíferos en el extranjero. Vamos a procesar toda nuestra materia prima. ¡Soberanía! ¡Viva la expropiación petrolera! ¡Vivan los trabajadores y técnicos de antes y de ahora de la industria petrolera nacional! ¡Viva el general Lázaro Cárdenas del Río! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!